Continuamos con el siguiente módulo, el cual considero de suma importancia ya que tiene que ver con la habilidad de generar contactos potenciales. ¿Cómo vas a penetrar tu comunidad con el Evangelio? Pregunta sobre las redes. Si las redes son tan poderosas como está el factor 90% y el Evangelio se propaga viralmente, ¿por qué el mundo no ha sido ganado a Cristo a estas alturas de la expansión de la iglesia? Una red dentro de este contexto es la habilidad de conectar en diferentes áreas de tu comunidad. Para comenzar, debes conocer personas, estar familiarizado con los eventos, actividades de tu ciudad y conectar con personas ordinarias o líderes influyentes. Conozco personas que se desplazan fácilmente en los eventos comunitarios, participan en ayudas culturales, patrocinan eventos, convocan multitudes y desarrollan buenas relaciones con sus vecinos, con los maestros, con la policía y con mucha gente. No todos tenemos esa habilidad, pero eso no significa que nos demos por vencidos. Busquemos a una persona que tenga esa facilidad. Acerquémonos y reclutemos a un contacto estratégico que nos ayude en esa área. Es súper importantísimo conectar con la gente en la comunidad donde estamos plantando iglesia. Ahora, hay redes motivadas por el Evangelio. ¿Por qué no pensar en colaboración en lugar de aislamiento? Desde el inicio de la planificación de una iglesia nueva en la comunidad, es importante mantener las puertas abiertas a oportunidades de integrarse con la gente. Eso significa que estratégicamente estamos llegando a personas para desarrollar amistad y poco a poco presentarles el Evangelio de forma relacional y personal. El punto es, ¿cómo vamos a evangelizar si no conocemos a nadie de forma personal? En el pasado se usaron métodos que funcionaron muy bien a su época y su contexto. Por ejemplo, repartir panfletos y tratados, predicar en las esquinas de las calles principales, tocar puertas, hacer eventos en los parques como películas, juegos, deportes para atraer personas, por mencionar algunos. Aunque eso aún puede funcionar en algunos lugares, la receptividad y el resultado son muy pocos y desfavorables. La gente ya no se siente atraída a esos eventos y por lo consiguiente no responden a ellos. Los expertos en mercadeo dicen que de cada 1000 volantes o flyers, solamente uno responde para buscar más información. Eso es un desperdicio de tiempo y dinero. La forma más común de crecimiento numérico en la iglesia local ha sido porque los hermanos llevan invitados. Sin embargo, es un proceso lento, ya que los invitados mayormente no se quedan en la iglesia. Una comunidad abierta es la que se integra con la gente de la ciudad, con el propósito exclusivo de cultivar relaciones y hacer amigos. Estar cerrados conduce a la muerte, como lo ves en la gráfica. La mayoría de los nuevos movimientos religiosos fracasan porque rápidamente se convierten en redes cerradas o semicerradas. Es decir, fallan en formar y sostener conexiones con los de afuera y por lo tanto pierden la capacidad de crecer. La tendencia natural es acomodarse en un grupo lo más pronto posible. Apenas tenemos los primeros 20 asistentes regulares, comenzamos a hacer reuniones, comidas, pasatiempos, estudios bíblicos de forma exclusiva para el grupo. Y aunque eso no es malo, de hecho es muy saludable, pero de pronto nos olvidamos que hay más personas afuera. Ya hemos cerrado la red. Perdemos rápidamente la misión de ir por más, de ayudar a más, de buscar a más personas. Los pequeños éxitos detienen nuestro avance y nos estancamos sin darnos cuenta. Jesús tenía este asunto muy claro y definido. En Marcos 1, del 32 al 38, dice así: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Prácticamente había conquistado Jesús a toda la comunidad. Dice el versículo 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Oraba. Su éxito se debía a su vida de oración.
Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándoles le dijeron, todos te buscan. Es interesante que en lugar del líder andar persiguiendo a la gente, sus seguidores lo buscaban con mucho interés. Versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. La red de Jesús era abierta, nunca se detuvo a acariciar su éxito, porque sabía que había mucho más por alcanzar. No se quedó cerrado para entretener al grupo de gente que ya había alcanzado. Su misión era ir por más a otros lugares. No expandirse conlleva al estancamiento. Hay peligro de estancamiento cuando las comunidades se cierran, es decir, las nuevas iglesias, las nuevas plantaciones se cierran. La estadística de nuevos convertidos dice que en las iglesias nuevas hay un convertido por cada 3 creyentes. El entusiasmo de una iglesia nueva, la pasión por alcanzar la comunidad, por hacer contactos, por hablar con la gente, produce buenos resultados. En contraste, en las iglesias viejas únicamente hay un convertido por cada 89 creyentes. Qué triste. Se acomodaron, ya no hicieron nada, solo van cada domingo, se sientan, cantan, escuchan y se van. Y hasta el próximo domingo. Una señora llegó tarde al servicio del domingo. De hecho, llegó cuando estaban pronunciando la oración de despedida. El ujier en la puerta la saludó amablemente, pero de forma extraña. Y ella le dijo, perdón, ¿ya terminó el servicio? Y el ujier le dijo, al contrario, ahora mismo comienza el verdadero servicio. Y es que el servicio es ir y conectarse con la gente, conocer personas, hablarles de Cristo, del Evangelio y ofrecerles amistad. Eso es construir redes y utilizar las redes. Una vez que hemos ampliado nuestras redes y construido un buen número de amistades, nos sobrará oportunidades y personas para invitarlos a la iglesia. Pero tristemente hay amigos que no asisten a la iglesia. Los nuevos creyentes tienen alrededor de 10 o 12 amigos no creyentes con quienes interactúan de forma regular. Sin embargo, los cristianos de ya tiempo tienen solamente 1 o 2 amigos no creyentes, lo cual significa que se han aislado dentro de la iglesia. El hecho de tener una nueva identidad en Cristo y una nueva identidad con los creyentes no significa que uno debe retirarse de sus familiares y de amigos no creyentes. Jesús dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Parece que algunos creyentes se quisieran quitar ellos mismos del mundo, ya no se relacionan con nadie, pero si así es, ¿quién le hablará a esa gente de Cristo? ¿Quién va a hablar de Cristo a los incrédulos? Eso pasa cuando las comunidades cerradas se aíslan. Obviamente, al alcanzar a nuevos contactos que muestran interés en integrarse a una nueva iglesia, se les debe conectar a un grupo pequeño. En otro módulo voy a comentar sobre los grupos pequeños y cómo pueden ser más efectivos. Agrego una nota. Es bueno y necesario invitar personas a la iglesia, pero hay algo mucho más importante y más efectivo. Es desarrollar amistad con la persona, presentar el Evangelio y llevarlo en una forma de discipulado, para que la palabra de Dios obre en su vida. Santiago 1:18 dice, Él, es decir, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Además, Romanos 10:17 agrega, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El estudio y la meditación de la palabra es lo que llevará a las personas a la salvación. Es decir, por medio de la palabra entenderán el Evangelio de Jesucristo. Ahora, esto es común que ocurra en la iglesia, ahí es donde se predica, pero es mucho más efectivo si ocurre en un ambiente de persona a persona. Y cuando esté lista esa persona convertida, podrá ir a la iglesia con un deseo inmediato de integrarse a la familia de Cristo. Si únicamente se le invita a la iglesia y de paso la impresión de su primera visita no fue muy agradable,
tendrá mayor excusa para no regresar nunca. Ya no va a regresar a la iglesia y peor aún, no querrá tener más conversaciones espirituales. Por eso se recomienda que en la iglesia local debe haber un buen sistema de conexión para los visitantes, haciendo todo lo posible para retenerlos. Pero reitero, la mejor manera es evangelizarlos y discipularlos fuera de la iglesia, en las redes. Personalmente he tenido más resultados de esa forma. A un conocido, su nombre es Víctor, lo integré a un grupo pequeño de discipulado cada semana en un sitio de café internet. Estuvo conmigo y con otros hermanos por más de un año. Aunque lo invité a la iglesia, no asistió a la iglesia. Tampoco insistí. Me interesaba que conociera al Señor y creciera en su fe. Después de algún tiempo, en el momento indicado, él llegó a la iglesia y se quedó. Hoy, después de muchos años, sigue siendo un miembro fiel y un buen amigo. Eso es realmente convertirse en un testigo de Cristo. Compartir de Cristo, enseñarles, discipularlos. Y esto nos lleva al siguiente punto. Encontramos lecciones de la iglesia primitiva. Por ejemplo, Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, 17 años después, dice en Hechos capítulo 8, versículo 1, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por la región de Judea y Samaria. La primera iglesia, es decir, en el inicio de la iglesia de Cristo, los hermanos no tenían un lugar dedicado como lo tenemos nosotros hoy en día. De manera que los creyentes no podían invitar a sus vecinos a un templo donde había servicio. Las iglesias se desarrollaban en las casas. Los creyentes hablaban de Cristo con sus amigos y vecinos. Y lo dice 1 Tesalonicenses 1:8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los mismos hermanos laicos, aquellos que fueron perseguidos, ellos, los recién convertidos, iban predicando el Evangelio. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo era una red cerrada allí en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén era una red cerrada. En lugar de ser inclusiva, se volvió exclusiva. Batallaron muchísimo para llegar a nuevas redes. Cada vez que se abría una nueva red, un nuevo contacto en el Nuevo Testamento, había una gran batalla. Por ejemplo, Hechos 6, se desatendían a las viudas griegas en preferencia por las hebreas. Hechos 8, Jerusalén tenía prejuicio contra Samaria. Hechos 8:26, Samaria fue dejada para atender a África, en Etiopía. En este caso vemos la historia de Felipe y el etíope. Hechos 10, había un prejuicio judíos contra gentiles impuros. Ahí vemos la historia de Cornelio. Y como pueden ver en la pantalla, las batallas en las nuevas redes continuaron. Había tensión hacia afuera en contraste con la tensión hacia adentro. Cada vez que se abría una nueva red o conexión había que hacer ajustes. Había conflicto, había descontento. ¿Por qué? Porque cuando estás muy cómodo es difícil convencerte que hay que hacer cambios. Los cambios pueden ser fastidiosos, duelen, incomodan, provocan incertidumbre, conducen a la crítica y a la murmuración. Pero extender la red produce un crecimiento exponencial. La red se va desenlazando por sí misma. Los movimientos exitosos en la historia descubren técnicas para permanecer con redes abiertas. Si tu red de contactos es amplia, mayor potencial de nuevos contactos tienes. Y por consiguiente, mayor oportunidad de crecimiento y capacitación tienes. Esto produce líderes que captan la visión de multiplicación y se expanden cuando son equipados. ¿Cómo mantuvo la iglesia primitiva abierta su red y la iglesia creciendo? Respuesta: fueron valientes para seguir al Espíritu Santo mientras continuaban expandiéndose la base. No importa la increíble capacidad o estrategia que tienes, sin el poder del Espíritu Santo esa expansión no hubiera sido posible. Pero habrá batallas. La primera batalla, tú mismo debes pasar
el tiempo necesario haciendo conexiones para encontrar nuevos prospectos y salir de tu zona de confort. Segunda batalla, tu equipo de arranque. Una de tus principales batallas será luchar para mantener a tu grupo principal abierto y continuamente construyendo nuevas relaciones con personas de la comunidad, es decir, nuevas redes. La palabra empoderamiento o facultad estratégica es la habilidad de transferir y otorgar poder o capacidad a otros que construyan redes. Aquel espacio tan grande que te separa de tus contactos personales y miembros potenciales se puede hacer más estrecho, es decir, acercar esas conexiones y convertirlos en vínculos estrechos de amistad por medio de miembros que conocen la cultura, que conocen la comunidad. Y por eso debemos discernir las oportunidades, orar, aprender, evaluar. Oremos pidiendo que nuestros ojos vean las oportunidades que Dios nos presenta. Hay que estudiar las redes posibles, por ejemplo, la red escolar con los maestros, la red de rescate, los bomberos, redes de mercado, vendedores, redes de padres o solteros o familias en necesidad. Existen ya muchas redes activas donde podemos integrarnos y al desarrollar amistad y confianza será más fácil y efectivo iniciar conversaciones en el área espiritual. Yo uso lo que llamamos evaluación espiritual para conectar con las personas. Es un documento sencillo, pero muy práctico que nos ayuda a medir el conocimiento espiritual de las personas y de esa forma iniciar una presentación del Evangelio sin conflicto, sin argumentos. Si estás interesado, déjame saber y te puedo dar una copia también de ese documento. Ahora, Jesús hizo mención a sus discípulos sobre el Hijo de Paz. ¿Quién es ese Hijo de Paz? ¿Cómo encontrar la persona de paz? ¿Quién es? La historia está en Lucas 10, 5 y 6. Dice así: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, ahí dice, hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El hijo de paz es aquella persona que resulta ser muy estratégica para alcanzar una comunidad. Es el contacto inicial y el correcto. Es quien influirá en los demás. Es interesante que únicamente necesitas contactar y convencer a uno. Ese uno alcanzará a los demás, porque él los conoce a todos. Esa persona es receptiva al Evangelio. Es influyente en su comunidad. En la Biblia encontramos ejemplos. Por este caso de Cornelio en Hechos capítulo 10 es un hombre de buena reputación, pero también encontramos a una persona de mala reputación, la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Sin embargo, a pesar de este contraste, ambos cumplieron la función de influir en los demás. Su gran influencia, Cornelio en toda su casa, la mujer samaritana en toda la aldea. El Hijo de Paz es como un embajador oficial. Pero también debemos equipar embajadores con intencionalidad. El miembro equipado de la iglesia penetra intencionalmente en una red social que ya existe, quizá donde el plantador o el pastor no puede entrar. Embajador es alguien que es enviado para representar un país o un mandatario. Cada uno de nosotros es un embajador de Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 5:20. Pero hay personas que lo hacen con mucha naturalidad y eficacia. Por eso digo, persevera en la oración para encontrar a este Hijo de Paz, a esa persona de paz, a esa persona influyente. Y ora también para reclutar personas que se conviertan en embajadores. Y hablando de redes, pues además también puedes utilizar tu propia plataforma. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué lugares frecuentas? Lo más probable es que allí haya personas perdidas en Cristo que tengan el mismo interés que tú. Por ejemplo, en deportes, clubes de lectura, grupos de afinidad o pasatiempos. Hay muchos lugares donde frecuentas que puedes encontrar personas. Pero piensa en tu comunidad. ¿Qué redes hay a tu alrededor? ¿Cuáles 2 o 3 redes son más naturales para ti? ¿Cuáles son esas redes que encajan muy bien con la visión de tu iglesia? Y también puedes asociarte con otros. Colabora con otros para construir y sostener un movimiento con buena causa en la ciudad.
evita los activismos y estas causas malas, ¿no? Pero sé parte de una visión más grande que tu iglesia. No pienses únicamente en alcanzar 15 o 20 personas para la nueva plantación. Piensa en toda la comunidad. Piensa en cuáles son esas redes estratégicas que te ayudarán a alcanzar más personas. Lo que hacemos juntos es más importante que lo que hacemos solos, dijo alguien. ¿Qué ministerios sin fines de lucro podemos ayudar? ¿Qué promoverá nuestra visión? Algunos usan los bancos de comida, tutoría a estudiantes, la enseñanza de otro idioma, clases de música, clases de computación, de cocina, servicios comunitarios sin costo, de mecánica, mejoras en el hogar, remodelación, pintura. Bueno, en fin, hay muchas cosas. Haciendo red con los que hacen redes también puede conectarte con más personas. Reúnete con los pastores del área, líderes de ministerios y líderes de la ciudad. Investiga sobre el trabajo que ya han hecho, cuáles son las necesidades de la comunidad, cómo podemos trabajar juntos. ¿Qué redes hay a tu alrededor? Recuerda, conectar redes es parte de tu plantación. Esto es muy importante si quieres tener éxito y alcanzar a más personas. Que Dios te bendiga.